Desde tiempos inmemoriales, ciertas fechas han sido consideradas como presagios de mala fortuna, días que evocan temor y cautela. Entre todas ellas, pocas han despertado tanto interés y superstición como el Viernes 13, una combinación de día y número que en la mente colectiva encierra el misterio de lo inevitable, lo sombrío y lo incontrolable. El número 13 ha cargado un estigma negativo desde las antiguas civilizaciones. En las culturas occidentales, el 12 es considerado un número completo y armonioso. 12 son los meses del año, los signos del zodiaco, los dioses del Olimpo, los trabajos de Hércules y los apóstoles de Cristo. Sin embargo, el número 13 rompe con esa armonía. Se percibe como irregular, incompleto, un intruso en el orden establecido. En la mitología nórdica, la presencia del 13º invitado, el dios Loki, desencadenó una serie de desdichas que culminarían con la muerte de Balder, el dios de la luz y la pureza. Desde entonces, el 13 ha sido asociado con mala suerte, el caos y la destrucción del equilibrio. Por otro lado, el viernes, el sexto día de la semana, también ha sido considerado desafortunado en diversas culturas. En la tradición cristiana, se cree que Jesús fue crucificado un viernes, evento que marcó el inicio de la superstición. Desde entonces, el viernes se ha asociado con tragedias, juicios y condenas. La combinación de estos elementos, el día viernes y el número 13, ha generado una fusión cargada de presagios oscuros y ha dado lugar a un temor que perdura hasta hoy. Sin embargo, la verdadera notoriedad de esta fecha podría estar vinculada a un acontecimiento histórico de gran impacto: la caída de los caballeros templarios. El viernes 13 de octubre de 1307, el rey Felipe IV de Francia, temeroso del poder y la influencia de la Orden de los Templarios, ordenó la captura de todos sus miembros. Fueron arrestados, torturados y en muchos casos ejecutados, acusados de herejía y otros delitos. Desde ese momento, el viernes 13 se convirtió en un símbolo de traición, injusticia y brutalidad, dejando una huella imborrable en la memoria colectiva europea. A lo largo de los siglos, la superstición del viernes 13 ha viajado por el mundo adaptándose a nuevas culturas y épocas. En Italia, el viernes 17 es el día maldito, mientras que en España y Latinoamérica se teme al martes 13. Aunque las razones varían, el patrón es constante: un día específico y un número asociado al infortunio. El miedo al viernes 13 no es más que una manifestación del temor humano a lo desconocido, a lo que no se puede controlar, a aquello que de alguna manera podría romper la aparente seguridad del mundo cotidiano. La modernidad no ha diluido el misterio del viernes 13, más bien lo ha intensificado. En el siglo XX, la cultura popular se apropió de esta superstición, transformándola en un icono del miedo. Películas como Viernes 13 crearon un nuevo imaginario alrededor de la fecha, alimentando el pánico colectivo con historias de asesinos enmascarados y destinos trágicos. Esta representación ha arraigado en las mentes de millones, reforzando la idea de que el viernes 13 es un día para temer. En el ámbito de la psicología, este miedo tiene un nombre: parascavedecatriafobia, un término complejo para describir un temor bastante común. Estudios han demostrado que en muchos casos las personas experimentan ansiedad real en esta fecha, evitando tomar decisiones importantes, viajar o incluso salir de casa. Algunas empresas han reportado pérdidas significativas en sus ingresos debido a la disminución de la actividad económica en viernes 13. Este fenómeno nos lleva a reflexionar sobre cómo la mente humana puede ser tan profundamente influenciada por creencias irracionales. Sin embargo, no todo es terror y tragedia. Existen quienes ven en el viernes 13 un día de oportunidad y desafío. Numerólogos y esotéricos aseguran que este día está cargado de energía especial, ideal para romper ciclos, cambiar patrones de vida y enfrentar miedos internos. Para ellos, el viernes 13 no es un mal augurio, sino una invitación a explorar lo desconocido, a descubrir nuevas facetas de la existencia. En definitiva, el viernes 13 representa mucho más que una simple coincidencia de un número y un día.
Es un espejo de nuestras ansiedades, un símbolo de nuestra necesidad de encontrar sentido en lo inexplicable, de buscar patrones en el caos. Mientras exista la humanidad, seguirán existiendo fechas como esta, que en su aparente simplicidad encierran nuestros más profundos temores y deseos. Hasta el próximo Viernes 13.